Voces del daño cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Es una ayuda en todos los ámbitos. Lo sentimos al final como una gran familia, tanto a los usuarios y a sus familiares, como a los terapeutas y a todos los trabajadores de la asociación. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Voces del Daño Cerebral, el podcast de Fundación GMP que tiene como objetivo ofrecer información útil y de servicio público a personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Hoy vamos a adentrarnos en una de las temáticas que posiblemente más interesa al colectivo y es todo aquello que tiene que ver con el movimiento asociativo. Si en el primer capítulo hablábamos sobre la falta de información y recursos existente cuando la persona abandona el hospital por la no existencia de un plan nacional sobre daño cerebral que afecte a todas las etapas del proceso de atención, en esta ocasión lo que vamos a hacer es intentar centrar el tiro en el trabajo que desde hace más de 25 años vienen realizando las asociaciones de familias para sortear las carencias y las deficiencias del sistema. Para hablar sobre ello nos acompaña Mar Barbero, directora de FEDACE, Federación Española de Daño Cerebral. Hola Mar, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta es casi obligada. ¿Para qué sirven las asociaciones? Quiero decir, imaginemos que una persona con daño cerebral adquirido acude a una asociación en su lugar de residencia buscando apoyo, soluciones a problemas derivados de su nueva situación. ¿Qué podría hacer esta organización por ella y por su familia? Pues las asociaciones de personas con daño cerebral y sus familias nacen para compartir una problemática común, para reclamar recursos, ofrecer servicios sociosanitarios para atender a las personas con daño cerebral y sus familias. La verdad es que la asociación une a personas con una misma causa compartida y crea un espacio en el que compartir experiencias, ayudarse mutuamente. Y la fuerza de este movimiento asociativo es el impulso de cambios y mejoras en la atención al daño cerebral. Crear una asociación o formar parte de una es defender los derechos de las personas con daño cerebral y sus familias. Y la Federación Española de Daño Cerebral nace de esto, de la unión de las asociaciones de familias con daño cerebral, que a finales de los años 80, pues ante situaciones de desamparo, carencias de información y falta de atención, pues distintas familias se unieron en grupos de ayuda mutua y estos grupos se convirtieron en las primeras asociaciones de daño cerebral que fueron creadas pues para reivindicar más y mejores servicios de atención al daño cerebral, informar a nuevas familias que se encontraban con el daño cerebral en su camino y para aglutinar a estas familias representando así pues las necesidades de un colectivo que ahora es emergente, puesto que está, por desgracia, en continuo crecimiento, ¿no? El perfil del colectivo que participa en el movimiento asociativo ha ido evolucionando desde la fundación de FEDACE, pero las necesidades y las demandas han cambiado poco en lo esencial. Y este movimiento asociativo ha demostrado ser como un motor de soluciones para el colectivo y FEDACE vertebra esta acción, ¿no?, del movimiento asociativo, comparte criterios de incidencia política y tanto en las federaciones autonómicas y siempre a favor de un objetivo común y en este sentido por eso FEDACE ha elaborado junto con sus asociaciones un plan estratégico para el conjunto del movimiento asociativo en el periodo 2017-2021. Vale, un poco la pregunta iba por esa línea, ¿no? ¿Qué puede hacer en el sentido más práctico por la persona con daño cerebral y sus familias? Y por tu respuesta, Mar, entiendo que el movimiento asociativo llega o debería llegar hasta ese punto en el que el sistema sociosanitario no ofrece respuesta, ¿no?, a la situación de las familias. Me gustaría que me comentaras cuál es la realidad de la red pública en este momento. Y también, si puede ser, de qué forma intervienen las asociaciones para compensar esas carencias de la administración. Bueno, cuando una persona con daño cerebral acude a una asociación en su lugar de residencia, dentro de la cartera de servicios del movimiento asociativo se le ofrece un itinerario de apoyo integral para la familia y para las personas con daño cerebral, desde que se produce la lesión hasta que la persona regresa a su domicilio y está como con grandes
4 grandes bloques. Primero, en el área de información y apoyo a familias, se les ofrece programa de información y apoyo, programas de formación, programas de intervención psicológica o psicosocial y programas de respiro familiar. En el segundo bloque de atención a la autonomía de las personas con daño cerebral se les dan pues, programas específicos para intervención en menores con daño cerebral, en entrenamiento en actividades básicas de la vida diaria o instrumentales, en programas de conductuales y emocionales, en programas de lenguaje, de comunicación y de estimulación motriz, cognitiva, programas de ocupación y de inclusión social. Y también en cuanto a la gestión de recursos especializados se les aporta pues, centros de día, residencias, pisos tutelados. Sí que es verdad que en nuestro mapa de recursos solamente existen 21 recursos estrictamente públicos para daño cerebral frente a los 45 recursos de plazas concertadas y 42 de plazas privadas. Y bueno, las cifras hablan por sí solas. Y para intentar compensar las carencias de la administración, pues las asociaciones intentan llegar donde no se da soporte en el ámbito público concertado. Se intentan ofrecer servicios, pues como los que he citado anteriormente, y luchando porque estos servicios, pues las asociaciones intentan que puedan ser concertados, ¿no? A través de las consejerías de sanidad y de servicios sociales. Y también trabajan las asociaciones visibilizando a las personas con daño cerebral y sus familias a través de los comités autonómicos del CERMI, grupos de incidencia política o responsables autonómicos. Y en esta parte las federaciones autonómicas sí que tienen un peso muy importante. Sí que, como bien decías, la administración pública es responsable de ofrecer esta cobertura, pero no la garantiza, y eso hace que las asociaciones, pues en muchos momentos animados por la propia administración, empiecen a crear centros o espacios de atención y de rehabilitación que se suelen agrupar en 2 modelos, los de carácter sanitarios más orientados al tratamiento de la cronicidad, con rehabilitación como lo que hemos comentado, centros de día, unidades de atención ambulatoria o de autonomía personal, y los otros modelos que centran su actividad en servicios de promoción de ocio o de carácter ocupacional en cuanto a talleres, vacaciones, actividades deportivas. Estaba escuchándote y me venía a la cabeza un poco el estudio que habéis publicado recientemente, hace apenas unos meses, desde FEDAZ, en colaboración con el INICO de la Universidad de Salamanca y con Fundación GMP. Un estudio sobre modelos de atención en las diferentes comunidades autónomas que ha revelado precisamente esto, ¿no? Las carencias y las desigualdades que existen entre unas comunidades y otras en los recursos sociosanitarios para personas con daño cerebral adquirido. En este caso concreto, ¿qué papel desempeñan las asociaciones territoriales para intentar revertir estas situaciones? Hablando un poco en plata, ¿qué puede hacer una asociación para que cambie este panorama? Pues tanto las asociaciones como la propia federación procuramos ser elementos, ¿no?, de incidencia social a través de la participación en todos los foros sanitarios, sociales, políticos, intentando visibilizar nuestro colectivo y ofrecer propuestas de mejora. Pero este estudio analiza cómo la atención sociosanitaria varía en función de cada comunidad autónoma. Y en España no hay un modelo de atención homogéneo que contemple coordinadamente las necesidades de la atención de cada caso y que implique a la familia en todo este proceso de atención. Y ese fue el motivo en el que la Federación Española de Daño Cerebral realizó este estudio de investigación sobre los modelos de atención al daño cerebral en España, para promover la rehabilitación funcional, un itinerario de atención especializada y para mejorar la calidad de vida y la inclusión de nuestro colectivo. Y sí que, como bien has comentado al principio, este estudio se ha realizado con 5 grandes participantes. El equipo investigador, con una inmejorable asistencia técnica al Instituto Universitario de Integración de la Comunidad, el INICO, que pertenece a la Universidad de Salamanca, que realizaron su labor además durante el tiempo de la pandemia, que es complejo, y también con la financiación de la Fundación GMP y con la colaboración de todas las consejerías de sanidad, de servicios sociales de las comunidades autónomas,
y con todo el equipo técnico de la Federación Estatal y el apoyo de la entidad, una de las entidades asociadas de Nueva Opción y las entidades federadas, ¿no?, de FEDACE. Y el objetivo era, como hemos comentado, ver que las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas de nuestro país tienen modelos de atención diferentes, pero con el objetivo de promover, ¿no?, en todos los territorios esta calidad y esta eficiencia. Se realizó un cuestionario muy elaborado por los profesionales de FEDACE y fue la clave para luego realizar entrevistas con todas las consejerías de servicios sociales y de sanidad y con las asociaciones de referencia acompañados por este equipo investigador. Sí que se necesita, por el daño cerebral, un modelo de atención que contemple las particularidades de cada caso. Entonces, en este sentido, Mar, ¿a qué crees que se deben estas desigualdades territoriales? ¿Cuál sería la vía un poco para subsanarlas? Pues las desigualdades territoriales son la consecuencia directa de la falta de información sobre el grave impacto del daño cerebral, tanto en la persona como en su entorno familiar más cercano dentro de este ámbito, tanto social como sanitario. Y es curioso que donde hay sistemas más implementados de atención especializada en la atención social, en la sanitaria, en el tema concertado, es donde existe un movimiento asociativo de larga trayectoria, como en el caso de Madrid, de Navarra, de la Comunidad Valenciana, de Galicia o de Castilla-La Mancha, entre otras partes. Como comentaba antes, la atención al daño cerebral se inicia en la fase aguda, continúa con la fase subaguda, que sigue en el ámbito hospitalario, para ya a la alta hospitalaria llegar a la fase crónica, que es ya de por vida, cuando la persona pues sigue necesitando ese apoyo en una rehabilitación para una calidad de vida adecuada. Se ha trabajado mucho en esto, también en prevenir los accidentes de tráfico. La estrategia de seguridad vial, que finaliza ahora el 2011-2020, pues se ha trabajado mucho en este tema, en la prevención de accidentes laborales, también con la gran volumen de accidentes in itinere en el trayecto del trabajador al domicilio. En la fase subaguda también, aún en fase hospitalaria, que es donde la persona comienza su rehabilitación intensiva de cara a la alta hospitalaria, pues el paciente está ahí ingresado y son las primeras etapas de rehabilitación ambulatoria y requiere una variedad de recursos que son tanto de carácter médico como de rehabilitación. Y también ahí se ha apoyado un poco el soporte social y la inclusión en el entorno comunitario, en unidades de rehabilitación por plazas hospitalarias, en rehabilitación en hospitales de día y en unidades de neurorehabilitación. Pero en España solo hay 3.000 plazas de atención a personas con daño cerebral y la incidencia, como comentábamos al principio, es superior a los 100.000 personas afectadas. De estas 3.000 plazas, solamente el 19% son públicas y en España faltan recursos para la rehabilitación, ¿no?, en daño cerebral, y por eso es esencial el servicio en esta fase que prestan las asociaciones, que aportan recursos de rehabilitación mediante servicios de fisioterapia, de terapia ocupacional, de logopeda, neuropsicología, que son claves para esta calidad de vida de las personas con daño cerebral y sus familias. Es por eso muy clave como el trabajo en esa fase crónica de las asociaciones para poder mantener las mejoras que se han logrado, ¿no?, en los procesos de rehabilitación previos, y también en intentar buscar una vida autónoma y una participación en los espacios comunitarios como ciudadanos que son las personas con daño cerebral de pleno derecho. Según los datos del Inventario de Recursos de Atención al Daño Cerebral, que es un proyecto que FEDACE lleva desde hace más de 10 años realizando junto con el Ministerio de Servicios Sociales de Agenda 2030, hay 29 centros de día especializados en daño cerebral, de los cuales 17 de esos 29 son gestionados por las asociaciones de daño cerebral. Solo hay 6 unidades residenciales con 111 plazas, solo hay 2 pisos titulados en toda España. Y bueno, pues la verdad es que se necesita una coordinación sociosanitaria que creemos que es de baja calidad. Como hemos visto, hay una escasez de recursos, principalmente en la fase crónica y en la fase de inclusión en la comunidad. Faltan recursos especializados
y hay una necesidad de una atención integral porque las secuelas son complejas y requieren esa atención. Y a lo mejor pasaría esa reclamación que estás haciendo, pasaría por la implantación de un código sanitario específico, de un plan nacional. Bueno, dentro de la federación tenemos como objetivo estratégico el establecimiento de este código diagnóstico en el área sanitaria, el impulso de un censo de personas con daño cerebral que saldría directamente de este código diagnóstico, que dimensionaría, teniendo claro el número de personas y este censo, dimensionaría de forma adecuada los recursos necesarios para este colectivo. Y así se podría garantizar la continuidad asistencial y una coordinación sociosanitaria. Son esenciales, ¿no?, para llegar a esos niveles de calidad de vida e inclusión suficientes para las personas con daño cerebral. Y una estrategia de atención al daño cerebral a nivel nacional permitiría poner en marcha estas medidas de forma coordinada entre todas las administraciones, pues, que están implicadas en la atención a nuestro colectivo. Y sí que abogamos por una atención universal, especializada e inclusiva. Para nosotros, pertenecer a una opción ha supuesto un cambio muy grande en nuestra vida. Ángela Rico, hija de una persona con daño cerebral adquirido. Un cambio a mejor, muy positivo, en el que nos hemos sentido apoyados y arropados desde el principio. Supone la tranquilidad en el cuidado de nuestro padre, que es muy importante para nosotros, saber que están ahí para todo, que nos ayudan en todo lo que pueden y además nos hacen partícipe de todas las actividades y todo lo que hacen. Y además, desde la propia asociación se han formado grupos de ayuda mutua para los usuarios y para las familias, que han creado un vínculo y una unión entre todos nosotros que nos enseña y nos fortalece muchísimo. Antes, cuando estabas comentando un poco las líneas de actuación de la federación, hablabas que uno de los puntos fuertes de vuestras líneas de actuación es la información y apoyo a familiares de personas afectadas. Este seguro que es, sin duda, uno de los puntos y uno de los servicios más interesantes para las personas que están escuchando este podcast, ¿no? Que en los primeros momentos, como ya sabemos, pues suelen estar un poco perdidos y un poco, bueno, pues, ¿en qué consiste exactamente este servicio? O más concretamente, ¿puede acceder cualquier persona a este servicio de FEDACE o es condición indispensable que pertenezca a una asociación miembro de FEDACE? Desde la federación, bueno, queremos defender los derechos de las personas que forman parte, ¿no? Y bueno, sí que impulsamos que haya nuevas asociaciones constantemente por el carácter reivindicativo y por la defensa de derechos que esto conlleva, ¿no? Y bueno, pues la información es abierta y a todas las personas que necesiten, ¿no? Porque la irrupción del daño cerebral supone una ruptura del proyecto vital de la persona y de su familia, y afrontar esta transformación y aceptarla pues ocupa la gran parte de la energía de la familia durante los primeros meses tras la lesión, porque estás en un contexto de mucha incertidumbre y de falta de información. Y desde FEDACE pues, se identifican los recursos más adecuados para cada caso. Desde las asociaciones les acompañan a las familias en todo este proceso de atención, ¿no? Y esta labor de información se irá realizando a todas las personas desde el año 1998 hasta la actualidad. Y bueno, pues la naturaleza repentina del daño cerebral, que es una característica propia de esta discapacidad, pues al llegar de modo súbito, ¿no? Y que rompe el proyecto de vida que tenía previsto la persona y la familia, pues ante esta supervivencia primero de una lesión muy grave, pues la familia inicia un proceso de duelo, ¿no? Para asumir esta vida diferente tras un golpe inicial y que se tiene que enfrentar con muchos cambios provocados por el daño cerebral en este ser querido, ¿no? Y bueno, pues este proceso de duelo está en la compleja situación del desequilibrio asistencial del que hemos hablado antes. Y bueno, los avances técnicos, médicos y farmacológicos, como hemos dicho, que permiten salvar muchas vidas, pues
en el momento crítico en el que se produce la lesión, y por eso pues desde la federación y desde las asociaciones que forman parte les informamos, les acompañamos desde el inicio en todo momento. Mencionabas también que uno de vuestros principales intereses es que existan cuantas más asociaciones mejor, que tiene todo el sentido del mundo, porque en virtud de esa existencia de del mayor número de asociaciones estará cubiertos los intereses del mayor número de personas afectadas. Yo te quería preguntar, imaginemos que una asociación de reciente creación, pequeña y a lo mejor circunscrita a una pequeña región o incluso a un territorio dentro de una región, supongamos que quiere pertenecer a FEDACE. ¿Qué requisitos debería cumplir esa asociación? Y por otra parte, ¿qué le ofrece la federación? Pues desde la federación, como te comentábamos, con ese carácter reivindicativo y la defensa de derechos, pues intentamos que se potencie este asociacionismo. Tenemos asociaciones en zonas rurales, en zonas quizá a las que hay difícil acceso por problemas de comunicación. Y bueno, pues lo que tienen que hacer es cumplir con los preceptos que marcan las normas reguladoras de FEDACE. Viene todo en la web, www.fedace.org. Cumplir pues lo que marcan nuestros estatutos, nuestro régimen de reglamento de régimen interno, nuestro código ético, tener una estructura no lucrativa como asociación, fundación o federación autonómica. Y bueno, la junta directiva o el patronato tiene que estar compuesto necesariamente por familiares o por personas con daño cerebral. Está muy claro en la web pues cómo se pueden federar. La junta directiva analiza las solicitudes de ingreso en la federación y bueno, pues se va respondiendo. Y sí que es verdad que cada incorporación de una asociación o asociada numeraria tiene que ser aprobado por la Asamblea General. Y hay unos requisitos muy sencillos y se le ayuda en todo momento, desde el inicio, a que se cree la asociación, se la acompaña, se le da las pautas, y yo creo que es una decisión muy adecuada. Y como bien decías, cuanto más fuerza tiene el movimiento asociativo, pues más recursos y más se fortalece estas asociaciones de familiares. Recientemente se ha publicado una guía junto con el Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030 en el que se le facilita, ¿no? El formar parte de la federación. Y la federación al inicio pues da un programa de apoyo inicial a estas familias y a estas personas con daño cerebral que deciden generosamente fortalecer este movimiento asociativo especializado, y en esa primera parte pues les ayudamos con todos los trámites, como bien he dicho, relacionados con la constitución de la entidad, y una vez que se ha constituido, pues les ayudamos en todo lo relacionado con el proceso de inclusión en FEDACE, les asesoramos en todo lo que es la gestión de proyectos, la comunicación, el voluntariado, la formación, y bueno, este proceso suele durar en torno a un año, pues y pasado este año les apoyamos, como bien he dicho antes, en la solicitud como entidad numeraria o definitiva en FEDACE. Y aparte de este soporte en los proyectos, en la comunicación, en la formación, pues pueden participar en los proyectos y también, clave, en la toma de decisiones a través de la participación en la asamblea de socios de la federación. Desde hace más de 25 años, Nueva Opción atiende las necesidades de personas con DCA y sus familias de la provincia de Valencia. Paco Quiles, codirector de Nueva Opción Valencia. A través del programa de información, orientación y asesoramiento, intentamos dar respuesta a las necesidades de más de un centenar de familias que acuden a nosotros anualmente. Creo sinceramente que formar parte del movimiento asociativo supone un gran apoyo para las personas con DCA y sus familias, por lo que desde aquí invito a todas ellas a contactar con su asociación local o provincial. Antes hablabas también, Marc, que una de las herramientas principales que ofrece la federación a las personas con daño cerebral adquirido y a sus familias es ese inventario de recursos con el que contáis. Nos has explicado un poco en qué consiste y
y los recursos que refleja. Yo te quería preguntar, ¿establecéis algún tipo de filtro a la hora de reflejar estos recursos en el inventario? ¿Están todos los que son? Pues FEDACE mantiene actualizado este inventario, como te comentaba, desde hace más de 10 años, junto con el Ministerio, y como nuestro objetivo es uno de los muchos proyectos que tiene la Federación, y para informar a las familias sobre qué hacer tras la lesión a la alta hospitalaria. Y bueno, y sobre todo este inventario intentamos que sea una manera de hacer más accesible a los familiares, a las personas con daño cerebral, una información que es esencial para ellos, ¿no? Porque en este inventario se pueden encontrar aquellos recursos especializados de carácter público, concertado o privados de toda España en base, pues, a unos criterios que están fijados por un comité de expertos validado por el Ministerio para cada una de las unidades, para las unidades de día, para las hospitalarias, para las residenciales. Y este inventario no sustituye en ningún momento al apoyo que puede proporcionar los servicios de información de hospitales, ni los servicios sociales, ni las asociaciones de familias y personas con daño cerebral. Es algo más. Y bueno, recomendamos utilizarlo con fines informativos y seguir los consejos de los profesionales que suelen acompañar a las personas con daño cerebral en las primeras decisiones, que son muy importantes, que tenemos que tomar respecto al daño cerebral. Las visitas, como comentaba al principio, realizadas en este inventario de recursos, son más de 12.000 visitas al año. Y bueno, hay muchas sesiones informativas y muchas sesiones virtuales para contrastar la veracidad de estos recursos existentes. Hablabas de estas 12.000 visitas anuales del inventario de recursos, que no es poca cosa, la verdad. Creo que de alguna manera refleja una incidencia bastante grande del daño cerebral en nuestro país. Hablabas antes de cifras, de datos del año 2016. Mencionabas que alrededor de 420.000 personas viven en nuestro país con un daño cerebral adquirido y que cada año se producen alrededor de 105.000 nuevos casos. A mí me ha llamado la atención el dato cuando lo has comentado antes, porque 105.000 nuevos casos es un 25% de la totalidad de personas que viven en nuestro país con un daño cerebral adquirido. Es inamovible esa cifra, quiero decir, el hecho de que crezca en un 25% todos los años, pero que después de todo sean 420.000 personas las que viven. ¿A qué crees que puede deberse? ¿Hay mucha mortalidad? Los datos están en función de la prevalencia existente. Es la que tenemos en ese dato en ese momento, y la incidencia realmente está siendo incluso superior. Estamos pidiendo que se actualicen los datos, las fuentes a través del Ministerio. Se han hecho varias solicitudes de esta actualización, no solamente nosotros, sino a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, porque la realidad de nuestro colectivo cada día es una realidad, es un colectivo de discapacidad emergente. La mayor parte de las personas con daño cerebral, pues solamente un 35% es menor de 65 años, y bueno, pues la mortalidad en virtud del número de la edad, ¿no? De la edad de las personas con daño cerebral, que suelen ser, pues, su gran mayoría, como estoy comentando, pues personas, pues, que tienen una edad superior a los 65 años, pues está en relación con lo que es lo que es la edad de la vida y la mortalidad en una edad ya en la que la longevidad y la discapacidad sí que afecta a todo lo que puede ser pues la supervivencia, ¿no? Ese es un criterio que yo creo que puede ser interesante de analizar, y que es un tema clave, puesto que en algún momento el número aunque la incidencia de las personas, el perfil de las personas suele ser hombre, en algún momento, puesto que hay esa mortalidad, en algún momento se convierte en que las mujeres toman como el mando y tienen la prioridad en las
personas con daño cerebral, pero es debido a eso, debido a que una persona con discapacidad pues quizá tiene un deterioro mayor y bueno, pues si no se trabaja en una rehabilitación especializada y de por vida, pues su calidad de vida y su continuidad en este mundo pues también está condicionada. Otro punto interesante que también me ha llamado la atención antes cuando estabas mencionando un poco todo el abanico de servicios que ofrece la Federación es el Observatorio Estatal de Daño Cerebral, que es un proyecto vuestro, un proyecto de la Federación en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. ¿En qué consiste esta plataforma? ¿De qué manera ayuda directamente a las personas afectadas y a sus familias? Pues el Observatorio Estatal de Daño Cerebral lo que tiene como finalidad es mejorar el conocimiento a través de información de la situación social, de la situación sanitaria y la situación educativa, laboral, de las personas con daño cerebral. Y este observatorio efectivamente es un proyecto de la Federación Española en colaboración con la Administración para compartir y generar conocimiento sobre las necesidades de las personas con daño cerebral y sus familias. También promoviendo esta defensa de sus derechos. Y para ello realiza distintas acciones. Elabora contenidos especializados y de interés sobre daño cerebral. Recoge publicaciones sobre las necesidades y los problemas de las personas con daño cerebral y sus familias. Y difunde conocimiento, intercambio de ideas, formación, visibilización y sensibilización sobre el daño cerebral, porque el daño cerebral impacta o llega directamente a una persona, pero afecta al corazón de una familia, ¿no? En este momento, a lo largo de la pandemia, la crisis del COVID-19, pues el movimiento asociativo de daño cerebral y Federación han trabajado y siguen trabajando junto con el gobierno y las administraciones en aportar soluciones que ayudan a superar las consecuencias sanitarias, las asistenciales y las económicas. Y durante todo el proceso de cuarentena se han realizado muchas reuniones y bueno, se han realizado muchos documentos que están colgados en este observatorio y las entidades pues han seguido trabajando y se han seguido colgando mucha información muy interesante sobre temas relacionados con telerehabilitación, asistencia a domicilio y bueno, fundamentalmente sobre quizá temas que aportan conocimiento y aportan valor y visibilidad a lo que es el reto de la invisibilidad del daño cerebral. Y ya por último, Mar, después de este interesantísimo repaso que hemos hecho al movimiento asociativo del daño cerebral adquirido desde su creación hace más de 25 años, tú como directora de la Federación, ¿qué crees que le espera al movimiento asociativo en los próximos 25 años, por ejemplo? ¿Quedan cosas por hacer todavía? Supongo que bueno, sí. Le espera un futuro de mucho, mucho trabajo. Me encantaría que el movimiento asociativo no tuviera sentido, puesto que hubiera los recursos, los derechos y las necesidades cubiertas, pero los retos son muy, muy interesantes. En nuestra web, vuelvo a repetir, que tenemos toda la información de todo lo que es los planes estratégicos de la Federación, toda la visión de futuro y los planes de trabajo que dentro de las asociaciones se están llevando a cabo. Y nuestro objetivo es apoyar, y para eso estamos, la calidad de vida y la inclusión de las personas con daño cerebral y sus familias. Pues con ese dato nos quedamos. Mar Barbero, directora de FEDACE, de la Federación Española de Daño Cerebral, muchísimas gracias por estar hoy en Voces del Daño Cerebral. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros, José. Muchas gracias. Muchas gracias.